corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom a todos y bienvenidos a este nuevo estudio del libro de Apocalipsis. Hoy continuamos con esta enseñanza verso a verso del libro de Revelaciones, escrito por el apóstol Juan en el exilio en la isla de Patmos. Y bueno, y continuamos con el capítulo 6 de
de esta visión, de esta profecía, que les invitamos, si es la primera vez que lo ven, nos acompañen en las enseñanzas anteriores para que puedan llevar la secuencia de esta palabra, ¿no? Es una profecía, es una visión que tiene un orden en el que se escribió y es importante que veamos cada aspecto de ella. Hoy, continuando con el capítulo 6 que habla de esos sellos que Juan vio, estaban en el libro que le fue dado al Cordero y que solamente él era digno, como dice la escritura en el libro de Apocalipsis, de desatar, de abrir, de quitar. Así que dice que el libro dice el libro de Apocalipsis, que habían unos sellos puestos en aquel libro. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de esto y vimos acerca de qué significaba, qué representaba este libro y hablamos acerca de la Torah, de las palabras del Señor, de lo que esto representa. Y los sellos hablan de algo que ha estado velado o oculto y que al momento de desatarse, de quitarse esos sellos, pues habrá un entendimiento con respecto a esto. Y hoy veremos eso que nos menciona Juan en el capítulo 6. Así que vamos a orar y iniciamos en esta tarde el estudio de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor. Nos acercamos nuevamente ante ti, Señor, a través de tu palabra para escudriñarla, para eh, aprender acerca de tus caminos, Señor. Hoy sé tú hablando en nuestros corazones, Padre, dándonos la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, y que hoy tu palabra, Padre, pueda llevar consigo, Padre, la revelación a nuestro espíritu, Señor, de tus planes eternos, de lo que has dispuesto desde siempre, Padre, lo que hablaste desde el principio y que has revelado a lo largo de la historia de la humanidad, Señor, y que se ha ido manifestando a su tiempo, Padre, y que esperamos con ansias se terminen todas las cosas de manifestar, como tú lo dijiste, Padre, para que haya la restauración de nuestro pueblo, Señor, el reinado de nuestro Mesías y el cumplimiento de todas estas palabras, Padre, que tú has dicho, Señor. Gracias por la vida que nos das y porque nos permites llegar hasta este día. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, capítulo 6 del libro de Revelaciones de Apocalipsis dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y como les decía, en el capítulo 5 se menciona acerca del libro que aparece, del cual ninguno dice era digno y dice que Juan, cuando vio este libro, que no era nadie digno de abrirlo ni de desatar sus sellos, dice se puso a llorar y uno de los ancianos dice, le dijo no llores y ahí en ese instante apareció el Cordero que era digno y hay una canción que habla acerca de, de la, ¿de la qué? De, Dice en el verso 12, una gran voz que decía, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y bajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes, dice, decían, eh, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que en este capítulo 5 se menciona aquel que es digno de desatar los sellos y de ver lo que dice ahí y comunicarlo. Y de desatar lo que representan estos sellos que vamos a ver en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Estos cuatro seres vivientes son los que hemos visto en los capítulos pasados, ¿no? Los cuatro seres vivientes, uno que tenía aspecto de hombre, otro de águila, otro de león y otro de becerro, ¿no? Que hace mucha referencia a lo que vio el profeta Daniel, ¿no?
Así que dice uno de estos, de estos seres vivientes, me dijo, ven y mira. Dice el verso 2. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y aparece un primer sello abierto y de este sello cuando se revela, mm, dice que apareció un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, en este primer punto, en este primer sello, mm, hay digamos que varios pensamientos con respecto a qué puede ser o quién puede ser aquel que viene en este caballo blanco. De más que por costumbre, por tradición o por lo que nos han enseñado, por lo que hemos oído, podríamos pensar o se ha pensado, en la mayoría de la cristiandad se ha pensado que el que monta este caballo blanco es el Mesías. ¿Por qué? Porque al final del Apocalipsis, con el capítulo 12, aparece Yeshua montado en un caballo blanco. Específicamente se dice de él montado en un caballo blanco. Pero aquí podemos ver por la secuencia de los hechos y de lo que va a acontecer aquí a partir de este sello, el segundo, el tercero, el cuarto sello, que no tiene que ver con Yeshua, no es Yeshua, porque cuando aparece el Mesías, cuando aparece Yeshua, luego de su aparición, lo que va a haber es un control total, una restauración total de todas las cosas, pero veremos a lo largo de esta enseñanza que cada vez que se abriendo un sello, hay algo eh, que acontece, que ocurre, y que nos deja que pensar que el que estaba ahí no es, o el que aparece ahí no es el Mesías Yeshua. Y para esto me remonto a una interpretación bíblica acerca de de este caballo blanco y de lo que representa el caballo blanco. En la tradición judía se piensa acerca del caballo blanco que hace referencia al imperio griego, a los griegos. Y esto cuando vemos las profecías, por ejemplo, del profeta Zacarías, donde se menciona un caballo de color blanco, cuando vemos también acerca de lo que dijo el profeta Daniel en Daniel 8, podemos entender que este caballo blanco quiere aparentar, quiere mostrar paz, seguridad. Dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, como un momento en el que se manifestará alguien que mostrará eh, que puede vencer, que puede traer una unión, una, mm, una una misma fe, una misma creencia, el estar todos bajo un mismo propósito. Y esto nos pone a pensar con respecto a lo que Daniel dijo acerca de un imperio que se levantaría, mm, y que su propósito sería la unidad, sería la comunión entre los diversos pensamientos, eh, las diversas enseñanzas, las diversas etnias, colores, de todo. Así que, con respecto a esto, sería eh, bueno que revisáramos. Hay una profecía del libro, es que está en el libro de Daniel, que habla un poco acerca de este imperio que podría salir con el propósito de unir y aparentemente parecer el Mesías. Y digo aparentemente porque cuando se desate el segundo sello que dice, se abrió el segundo sello, y oí algún ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo, perdón, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pues ahí ya empezamos a notar que el primer caballo, el blanco, no hace referencia a Yeshua, porque si seguido a este viene uno que tiene el poder de quitar la paz,
de que unos se levanten contra otros. Y luego ya el tercer caballo habla acerca de la pobreza, de la escasez. Entonces ya nos pone a pensar de que el caballo blanco descartado no es el Mesías, no es Yeshua, sino uno que aparenta ser un Mesías, uno que quiere eh, unir, gobernar y con una apariencia que luego será desenmascarada, será quitada. Y podríamos relacionarlo con un antimesías, o como la escritura lo menciona en su traducción, un anticristo. Alguien que parece, pero no es, del cual Yeshua, y es para entender esto hay que conocer qué dijo Yeshua en Mateo 24, que los invito a que vean esa enseñanza verso a verso de Mateo 24, de esas señales antes del fin, que vean también el estudio de Daniel 8, que vean el estudio del profeta Zacarías en el capítulo 1 y en el capítulo eh, 6, porque, porque Zacarías también habló de eso, porque Daniel también habló de eso, y un personaje que tiene el poder de vencer, que tiene el poder de gobernar, pero que aunque aparenta ser bueno, al final muestra su verdadera cara, su verdadera entidad, y resulta ser todo lo contrario. Así que vamos a echarle un pincelazo a Daniel 8 porque esto nos servirá para el entendimiento de este caballo blanco. Y dice Daniel 8, versículo 8 en adelante, podríamos verlo. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor... Mira, esto de Daniel 8, la visión del carnero y del macho cabrío, habla de un imperio que vendría después de Babilonia, ¿sí? Y que tendría un poder suficiente para regir y gobernar sobre el mundo. Recordemos que históricamente hablando, aparecen los babilonios, luego aparecen los medos y persas, luego aparecen los griegos y luego aparecen los romanos, ¿no? Que son como cuatro imperios poderosos a partir de Babilonia y todos ellos toman el control sobre Jerusalén, sobre Israel. Eh, uno más fuerte que otros, uno que trae una manera de gobernar y de manejar las cosas distinta. Y con respecto a los griegos, pues su manera de imponerse sobre los imperios que conquistaron fue a través del pensamiento, de las, de la filosofía, del darle un entendimiento al mundo que los rodeaba en aquel entonces diferente. Y esto cautivaba las masas, ¿no? Un pensamiento totalmente innovador, exacto, ¿no? Y vienen los griegos no solamente con un pensamiento innovador, sino con prácticas innovadoras, ¿no? De ahí salen los gimnasios donde los griegos hacían culto del mismo cuerpo, de verse bien, ¿no? De lucir bien. Tanto que en la época de los macabeos, cuando leemos este libro apócrifo, que no tenemos en la Biblia Reina Valera, sino que hay en otras escrituras donde aparece, este libro de Macabeos nos narra esa conquista griega sobre Israel, sobre los judíos, y nos muestra cuál era la manera de proceder de los griegos. Y era promoviendo cosas innovadoras que llamaban la atención a los que em, a sus conquistados. Entre esos, los gimnasios que dice el libro de Macabeos, en los que iban los hombres a hacer su ejercicio, no sé qué, ta, 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 iban desnudos, hacían culto del cuerpo y cuando un judío quería entrar a un gimnasio, pues si entraba en las mismas condiciones que los griegos desnudos, eran rechazados porque les veían la circuncisión, algo que para los griegos era una abominación. ¿Cómo es posible que haya que te hagas un corte, ¿cierto? Que hagas ese tipo de cosas. Entonces, empezó a haber un movimiento
de querer dejar las prácticas hebreas de las prácticas bíblicas por eh, congraciarse con los griegos. Entonces empieza ese pensamiento filosófico griego a meterse en todos los pueblos que conquistaban. Tanto es así que se dice que cuando llegan los romanos a conquistar a los romanos, un pueblo muy salvaje, muy bárbaro, conquista a los griegos, pero se dice acerca de ellos que conquistaron a los griegos con milicia, con ejército, pero los griegos conquistaron a los romanos con el pensamiento. Tanto así que los romanos adoptaron el pensamiento griego, ¿no? De hecho, ahí viene el tema de la filosofía greco-romana, una combinación entre el pensamiento romano y toda la filosofía traída de los griegos. Un imperio que gobierna desde el intelecto, desde la razón, y que hoy en día sigue gobernando, sigue rigiendo, porque los romanos a lo largo de la historia se extendieron con este pensamiento de filosofar, de trascender un poco más de lo evidente y ir más allá, tratando de razonar muchas cosas, ¿no? Así que eh, en este asunto se habla acerca en este contexto que les menciono, aparece esta palabra del profeta Daniel, donde Daniel habla acerca de un imperio que se levantaría. eh, Dice el versículo 8 de Daniel 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Cuando vienen los romanos y conquistan, eh, el imperio romano luego eh, cae o digamos que en todo su poder que tenía es mermado y se divide en por cuatro grandes mm, provincias gobernadas por cuatro personas. Eh, entonces deja de estar unido el imperio romano y se convierte en cuatro distritos, cuatro provincias, mm, partiendo de unos generales de Roma. Cuando esto sucede, dice el profeta Daniel que de estos cuatro salió uno pequeño que dominó, un cuerno pequeño que eh, cesó el sacrificio en el santuario, que echó los sacrificios continuos y los quitó, que dice pisoteó la ley, apartó mm, las leyes de Dios. Dice, a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército contra el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y aquí se habla de lo que hoy en día resulta ser Roma, pero el Roma católico, el Roma dirigido por el Papa y por la Iglesia Católica como tal. Se desprende, de ahí el Vaticano, de ahí nace. ¿Esto para qué? Para entender que hay uno que se viste y parece ser, pero no es. Uno que parece tener la autoridad, que sale para vencer y que vence, como dice Apocalipsis 6. Salió para vencer y venció, le fue dada una corona, pero lo único que procuraba era que era unificar, era mantener el control, era mantener la unidad, y de ahí nace nombres como el de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un hombre que quiso mantener la unidad
y y quiso proponer de una manera esta unidad con la filosofía, ¿sí? Con el pensamiento, con el tema del culto al cuerpo y pues también con el poder militar que se tenía, ¿no? Porque sí que había poder militar en todo esto. Ahora, este jinete del primer sello dice, montaba un hombre y tenía un arco. Le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. En la escritura hay uno que se menciona, tenía arco y era un poderoso cazador. ¿Alguno recuerda qué hombre con las características como las de un Alejandro Magno que quiere unir a todo el mundo, que quiere conquistar y quiere mantener el poder? Nimrod. Era un hombre de renombre, era un hombre con arco, de hecho dice poderoso cazador, ¿no? Así que, como hablándolo de esta manera, el espíritu de Nimrod, como el legado de Nimrod se transfiere aquí a hombres como Alejandro Magno, a hombres como el propio Hitler, porque cuando uno ve el discurso de Hitler, el deseo era, eh, digamos que el deseo como se manifestaba sonaba muy bonito por el tema de la unión, del ser un solo pueblo, un solo gobierno, no sé qué, lo que podría ser como una reorganización mundial y un solo gobierno, un nuevo orden mundial, una unificación, y es lo que se ha querido desde tiempos antiguos, como lo que hizo Nimrod. Nimrod, ¿qué hizo? Pues unir a todo el mundo, hacer una torre y decir, seremos uno y y nadie nos podrá hacer frente. Llegaremos al cielo y seremos semejantes a Elohim. Así que en ese camino de hombres que se han levantado con el propósito de mantener un control absoluto sobre todo el mundo, sobre todo ser viviente, pues se han levantado estos personajes que, como este caballo blanco se menciona, eh, se les da un poder y una autoridad que llegan a un punto de parecer mesiánicos, de parecer, o sea, cuando me refiero a mesiánicos, de parecer que proviene de Dios, ¿no? Como que, uy, claro, aparece un hombre en medio de las guerras, en medio de la destrucción, y dice, voy a traer paz, voy a traer seguridad, voy a traer unión, voy a traer para todos igualdad, y pues las naciones se rinden ante esos ideales y dicen, parece un Mesías. Pero lo que nos menciona la escritura aquí es que no es. ¿Por qué? Porque dice que cuando sale dice, se abre luego el segundo sello. Y dice, y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, pero este no era, este era de color bermejo. ¿Cuál es el color bermejo? La traducción aquí es como de fuego, ¿no? Un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Estos son secuenciales, los caballos son juicios secuenciales, son eventos secuenciales, o sea, va uno detrás del otro. El primero es alguien que trae paz, sale para vencer y vence y se le da con una corona, parece que es un rey que quiere unificar y traer la reconciliación al mundo, pero luego de este sale otro, un caballo rojo, dice, y a este, el que lo montaba, le fue dado el poder de quitar esa paz que trajo el primero, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿no? Y esto habla acerca de esa de esa mortandad que viene luego de un tiempo, de un periodo de paz. Luego dice el 5 cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí, dice, un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Luego de la,
Eh, perdón ahí. El tercero dice, era un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Viene primero la paz, la seguridad, la unión, luego viene el rompimiento de esa paz, la muerte, ¿cierto? La destrucción y luego aparece un caballo negro y dice que este que lo montaba tenía una balanza en la mano y una voz de en medio de los cuatro serpientes que decía, como cuando vas a la plaza, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí, este caballo negro representa eh, la pobreza, representa un juicio directo a la economía. ¿Por qué? Dice que traía una balanza en la mano, ¿no? La balanza de la cual dice Dios, pesas justas, medidas justas, balanzas justas. Esto representa eh, el sostenimiento de la economía. Fíjate que en el verso 6 dice, y oí una voz de en medio de los cuatro servidentes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Saben? En la antigüedad, ¿para quién era el trigo y para quién era la cebada? El trigo lo usaban los hombres, nosotros, si hubiésemos vivido en el primer siglo, pues lo que comeríamos fuese cebada, trigo, perdón. Y la cebada era para los animales, ¿sí? Sí, para los animales, para los esclavos se daba la cebada. Pero fíjate que la voz decía, pero no dañes el aceite y el vino. Y en el primer siglo, los que tenían acceso al aceite y al vino era la gente rica, la gente que tenía dinero. Entonces, fíjate lo que podemos entender de este tercer sello, donde aparece este caballo negro. Eh, una voz que decía 2 libras de trigo por un denario. Un denario era la paga de un trabajador por un jornal diario. O sea, una persona que iba a trabajar se ganaba un denario. ¿Para qué alcanza un denario? Dice, salió este caballo negro y el que lo montaba, una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario. Si tú trabajas todo un día y con un denario pagas 2 libras de trigo, eso significa que solamente puedes comer ese día, ¿sí? Ese día. O sea, no es como una voz que decía papa, yuca, carne, plátano, arroz por un denario. No, 2 libras de trigo por un denario. O sea, el sostenimiento de un día. Trabajarás por el alimento diario. Y, eh, y dice también, y 6 libras de cebada por un denario. O sea, para tus bestias, para tu animal, para tu ganado, alimento diario escasamente, o sea, lo suficiente. Pero no dañes el aceite y el vino. Esto podríamos hacer referencia, como les decía, en el primer siglo, tener acceso a aceite o a vino era para gente pudiente, gente que tenía las posibilidades de conseguirlo, de comprarlo. O sea, no era tan fácil de conseguir como hoy en día, ¿no? Tener aceite en la casa o tener vino. En realidad era costoso. Entonces, podríamos entender que este tercer caballo habla con respecto a la economía, donde luego de que viene esa paz, esa unidad, luego se rompe esa paz y viene muerte, luego viene un ataque directo a la economía donde el pobre seguirá siendo muy pobre, los ricos mantendrán su riqueza, tendrán eh, alimento, tendrán sustento, pero los pobres trabajarán escasamente para conseguir su sostenimiento del día. Entonces, fíjate que son eventos secuenciales que son señales que sucederán antes del fin. Luego dice, y oí, verso 6, una voz de en medio, perdón, 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que aparece un cuarto jinete del cual se dice su nombre era Muerte y venía con la potestad, o sea, tenía la autoridad de matar a espada, dice, la cuarta parte de la tierra. O sea, una reducción de la población mundial. La cuarta parte es muchísimo, ¿no? ¿Cuánto es la cuarta parte? Un 20%, un 25%, perdón, de la población mundial. ¿Cuántos? eh, 2.000 millones. dos- ¿cuántos somos en total? ¿Somos 8.000 millones de habitantes? Creo que sí. ¿Sí? Serían como 2.000. Serán como 2.000, más o menos, la cuarta, ¿no? Es un purgo de gente, muchísima gente. Así que la autoridad que tiene este eh, cuarto jinete, este que monta un caballo amarillo, es de reducir. Claro, cuando tú tienes el control sobre la economía primero, ¿no? Con el tema de 2 libras de trigo por un denario, empiezas a mermar la población, porque no tienen todos el poder adquisitivo para sostenerse. Entonces luego viene un detrimento a la población mundial, tanto así que la cuarta parte es destruida, ¿no? Y eso hace parte de los planes de lo que se conoce como el nuevo orden mundial, aunque no se dice a voces. eh, sí sabemos que entre el pensamiento de los grandes poderes y de las grandes economías de los grandes países está el mermar la población. La única manera de sostener, somos 7.950.000 millones de habitantes, a 8.000 millones en el 2024. Entonces, más o menos 2.000 millones serían mermados, ¿no? ¿Cuántos tiene China? ¿1.000 millones? Cien. Sí, creo que como 1.000 tiene China, yo no sé cuántos, y Estados Unidos tiene como 700 Bueno, el asunto es que, Más o menos, señor, 1.500 millones, poco más o menos tienen los chinos, lo mismo los hindúes, los africanos son también más o menos 1.500 millones, claro, imagínate, 500 millones, serían 6.000 millones de personas las que habitan la Tierra, más o menos. sí, no, pero viendo las cifras que encontramos son 8.000 millones más o menos, los chinos son más o menos 1.400 millones, no más, ¿sí? Entonces, y los Estados Unidos son, no, son 333 millones. O sea que entre China y Estados Unidos casi quedan los 2.000 millones de habitantes, más o menos. ¿La India? ¿La India? La India tiene 1.400 millones. Pues, mi chica, entre los indios y los chinos son casi, y los Estados Unidos son casi la población mundial, la mitad. Bueno, el asunto es que luego de tener control, todo esto es una profecía, una visión de lo que acontecería, ¿no? Al final de los tiempos, de lo que va a acontecer. Así que viene primero un tiempo de paz, de seguridad, un tiempo en el que aparentemente aparece un Mesías que todos esperan para unir, pero luego de que éste tiene el poder, sale un caballo, dice un sello que se desata para destruir, para matar. Y con él, juntamente, control sobre la economía, sobre el alimento y luego el propósito de mermar la población mundial. Y volví a lo que les decía, entre los planes de ordenamiento territorial, iba a decir, de nuevo orden mundial está la reducción de la población. ¿Por qué? Porque al ritmo que va creciendo la población, en una cantidad determinada de años adelante, nosotros mismos nos vamos a destruir, porque no va a haber espacio suficiente, no va a haber comida suficiente, no va a haber agua suficiente para sostener la población que se vaya. Y tampoco control. Entre más gente, pues más difícil el control. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de controlar y de mantener un dominio seguro sobre el mundo? Reduciendo la población, reduciéndola. Que ya no seamos 8.000 millones, sino que con 6.000 de pronto se pueda controlar un poco más fácil, ¿no? Y lo peor es que, o lo que dice aquí en Apocalipsis es que
va a suceder así, porque dice, le fue dado el poder de destruir con espada a la cuarta parte de la tierra. O sea, eso ya está escrito, eso acontecerá con mortandad y con las fieras de la tierra. Eh, y luego dice, cuando abrió el quinto sello, son 7 que se abren, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En medio de la tribulación, de la gran tribulación, como dice Mateo 24, eh, la tribulación que sucederá al final de los tiempos, muchos, al ser perseguidos, mm, morirán manteniendo la fe, dice acá, muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y cuando hablan del testimonio, hablan del testimonio acerca de Yeshua, de la permanencia en la fe del Mesías y en la palabra del Señor. Dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La misma escritura menciona acerca de la justicia de Dios, que dará a cada quien lo que merece, sin importar si eh, él atendió al llamado de los inocentes en medio de su aflicción, porque, por ejemplo, mm, el primero que muere injustamente es Abel, ¿no? Por manos de su hermano Caín, que se levanta porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel por encima de la de Caín, ¿no? Entonces se levanta Caín y mata a su propio hermano. Y dice Yeshua en Mateo, cuando habla acerca de este pasaje donde menciona fariseos hipócritas, que no sé qué, que dice más tarde. Un poquito más adelante, ahí cerrando, dice que la sangre de los inocentes clama, desde la sangre de Abel, ¿cierto? Hasta la sangre creo que dice Zacarías, hijo de Berequías, el que fue sacrificado entre la puerta y el altar, el que murió entre la puerta y el altar. Eh, una sangre que ha sido, mucha sangre que ha sido derramada de gente, de personas inocentes, pero que clama desde la tierra por justicia, ¿no? La sangre de los inocentes clama por justicia para que el Señor se manifieste. Y dice acá que cuando se abre el quinto sello, dice Juan que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. O sea, personas que murieron sin justa causa, pero que murieron manteniendo algo para ellos que era primordial, la palabra de Dios y el testimonio. Esto habla acerca de la fe en Yeshua, ¿no? Una fe que trascendió en medio de la persecución para mantenerlos fieles a lo que creyeron una vez y que por esta causa fueron muertos a espada. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto quiere decir que el Señor, ellos claman para que Dios pague con justicia a los que han hecho mal sobre los inocentes sobre la tierra. Y dice que a estas almas de los que habían muerto, dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los que han muerto y de los que morirán, y si nos toca a nosotros vivir eso y que moriremos en medio de la persecución y por causas injustas, pero permaneciendo en la palabra y en el testimonio que hemos recibido, dice, se les dio vestiduras blancas, esto es justificación, pero también dice, se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. O sea, todavía no es el momento en el que Dios juzgará con justicia y pagará a cada quien lo que merece. Aguarden un poco de tiempo
hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, o sea, hasta que hayan entrado y hayan sido salvos todos los que tienen que ser salvos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí esto nos habla de que la persecución de aquellos días, la destrucción de aquellos días de los postreros tiempos, va a ser en contra de los que permanecen en la palabra y en el testimonio de Yeshua. ¿Sí? Así que es necesario también que esta persecución se prolongue y estos momentos de tribulación se mantengan por un tiempo hasta que dice, se ha completado el número de sus consiervos y de sus hermanos. O sea, hay un número determinado por el Altísimo de personas que serán justificadas, que seremos justificados y que permaneceremos para ser lavados, limpiados y recibir eterna salvación. Hay un número, no sé cuál es, él tiene el número, la cantidad exacta de cuántos seremos los que alcanzaremos esa salvación, ¿no? A los que entraremos a la Nueva Jerusalén, de los que seremos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso dice, aguarden un poco de tiempo más hasta que hayan entrado sus hermanos. Y dice luego, verso 12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Este sello, este sexto sello, habla acerca eh, de que luego de la persecución, luego de que muchos mueran por mantener la fe y el testimonio en Yeshua, eh, habrá señales en los cielos donde el sol se oscurecerá, la luna será como de sangre, donde dice el sol se puso negro como tela de silicio. Esto era una vestimenta que se usaba en momentos de luto. Y la luna se volvió toda como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea, cuando la higuera suelta los higos por un fuerte viento, cuando los higos están ¿qué? Maduros. O sea, no hay manera de que un higo Se caiga de verde, así como recién saliendo, se caiga porque está muy aferrado a la rama. Y esto pasa no solo con la higuera, pasa ahí donde vivimos en la finca, pasa con los limones. El limón crece, se ve chiquitico, verdoso, luego empieza a crecer, se pone verde, verde, pero cuando el limón se pasa, ya está muy maduro, se cae solo. Hay un viento o tú medio sacudes el árbol y para abajo, ¿no? Entonces, la única manera de que un viento recio que sople tumbe frutos de un árbol es cuando el fruto está maduro. Y cuando el fruto está maduro es porque es tiempo de cosecha, es tiempo de recogerlo, es tiempo de comerlo. O sea, esto representa que solamente hasta el tiempo en el que el Señor ha determinado donde está la cosecha lista, donde sus redimidos están listos, donde los que le han seguido y han aguardado en su palabra están listos, vendrá ese momento de que todo empieza a pasar como el cielo se oscurezca, que la luna se ponga como de sangre. Últimamente ha habido, en los últimos años acá han habido varias lunas de sangre, varias lunas rojas, todo eso, estos son señales que están aconteciendo antes de que el fin suceda. Y dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Terremoto, eh, eh, movimientos en la tierra. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libro se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Ahí sí,
a pagar escondedero de a peso, porque la riqueza del hombre, su mucho poder contra la justicia y el juicio de Dios no le podrá servir para nada, ¿no? Bien dijo Yeshua, acumulen tesoros en el cielo. Porque en la tierra el que busca la gloria en la tierra, el que busca la riqueza en la tierra, dice, pues ya ganó lo que quería, dice Yeshua. Pero el que pierde su alma por causa mía la hallará. En cambio, el que se dedica toda la vida a ganar en este mundo y tener y alcanzar, pues perderá la vida que viene después de esto. Entonces, reyes, capitanes, poderosos, todos los que se levantaron y creyeron tener poder y autoridad, huyeron y se escondieron en las peñas y en los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la tierra, perdón, y de la ira del cordero. Porque aquel que es digno de desatar los sellos, que es el cordero inmolado, que es Yeshua, vendrá a juzgar, vendrá a pagar conforme a las obras de cada uno de nosotros. Así que estos que huyen del juicio, dice, no podemos ver el rostro, escóndenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. El rostro siempre en la escritura ha representado la misericordia y el favor de Dios, ¿no? Cuando en la bendición que mandó el Señor a través de Aarón proclamar al pueblo, ¿no? Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce sobre ti su rostro. Eso hace referencia al favor y la misericordia de Dios, que cuando el Señor te mire con agrado, con misericordia, con bondad. Pero el rostro también tiene una implicación de juicio cuando con respecto a la ira del Señor se manifiesta. Y es por eso que estos poderosos, estos reyes, estos ricos, estos todos, incluso pobres, incluso todo el mundo que desechó a Dios, querrá esconder su mirada del rostro del Señor, porque el rostro del Señor ahí en este punto, en este momento, representa el juicio. Y es, Dios juzgará a todos, mirará, escudriñará a todos, y ¿quién podrá esconderse? ¿No? Aunque digan los poderosos a las montañas caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, no podrán esconderse. Dice verso 17, y cierra el capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Delante del juicio del Señor, delante de la destrucción, delante de la presencia del Altísimo cuando nuestro Mesías regrese, para que todas las cosas sean juzgadas, nadie podrá estar en pie y nadie podrá ocultarse, nadie podrá salir corriendo, nadie podrá decir, yo me escondo aquí, yo me escondo allá. Así que más vale ser perseguido, en ese orden de ideas, guardando la fe, manteniendo la palabra del Señor, que prevalecer como poderoso, como contado entre los ricos de la tierra, porque cuando venga el día terrible del Señor, en el que los cielos sean conmovidos, la tierra sea movida también, y venga el juicio del Señor, nadie podrá escapar. Entonces, esto es una serie de eventos secuenciales, como les decía al principio, que acontecerán. Primero, un gran poder que aparentemente traerá paz, justicia, tranquilidad, amor y ternura y todo. Pero que luego de esto vendrá muerte, hambre, ¿no? Destrucción, eh, persecución, ¿no? Y al final de todo, en la manifestación del día terrible del Señor, que juzgará toda la... Sí, aquí me dice la escritura, menciona acerca de Yeshua, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso quiere decir que Dios envió a su Hijo para morir por toda la humanidad. O sea, independientemente de quién sea, el más perverso, el más malo, cualquiera que sea, Dios envió a su Hijo para morir por la humanidad. Pero solo aquellos que le reconocen
como Mesías Salvador y reconocen al Padre como Elohim, y que le sirven y que permanecen, como dice la Escritura, en los mandamientos y en el testimonio de Yeshua, pues recibirán esa salvación de la cual dice somos partícipes si permanecemos, ¿no? Y aquí en Apocalipsis se menciona que el mismo que vino a morir por la humanidad vendrá a destruir la humanidad que no se rindió ante sus pies, que no le reconoció como Señor, que no se humilló, que no dejó su mal camino, que no dejó su mal proceder, que no volteó su rostro hacia él. Entonces, el mismo rostro del Señor, por eso les decía en la bendición, el mismo rostro del Señor que se voltea en la bendición para bendecirte, ese mismo rostro del Señor será puesto en contra de los enemigos para destruirlos. Entonces, o acudimos al rostro del Señor mientras tenemos vida y estas cosas no han acontecido para que su misericordia sea sobre nosotros, o damos la espalda y esperamos al final de los tiempos cuando el rostro del Señor se ponga en contra de sus propios enemigos y los destruya. Así que la decisión y el camino a tomar es de cada uno de nosotros. Bien dijo Moisés, inspirado o enviado por el Señor, les dijo al pueblo de Israel, he aquí delante de ustedes pongo hoy la bendición y la maldición. Bendición si me obedecen, maldición si me desobedecen, pero al final de cuentas la decisión la toma cada uno de ustedes, le dijo a Israel, y a nosotros nos toca lo mismo. El Señor nos pone delante las bendiciones y las maldiciones, pero nosotros somos los que decidimos qué camino escoger, si el de vida y bendición o el de muerte y maldición. Así que, familia, que esto siempre nos lleve a reflexionar, porque cuando leemos Apocalipsis y leemos ya estos tiempos finales, lo que acontecerá, pues nos damos cuenta de que va a ser terrible, va a ser fuerte y que Dice que después no le va a hacer daño a nadie. No le va a hacer daño a Israel, pero eso es mentira. y que solamente nos queda a nosotros permanecer. Que estas palabras nos ayuden a entender que así como Dios es grande en misericordia, dice la Escritura, también es fuego consumidor. Él prolonga su misericordia, la alarga. De hecho, que es uno de sus mayores atributos y es que Él es longánime, que aguanta, que espera, que es paciente, tardo para la ira. Dice que cuando Moisés vio a la presencia del Señor pasar, proclamó Yahweh, Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Eso quiere decir que el Señor retarda su juicio por misericordia, por amor. Pero cuando ese retardo llega a su límite, su ira y su enojo, es como dice la Escritura, es mejor no haber conocido que haber conocido y haberse apartado, porque ya él, la, la, el juicio de Dios y la justicia de Dios cuando se revele, cuando se manifiesta para destrucción, no hay quien te libre. O sea, ahí sí no hay lugar, peña, monte, mar profundo, galaxia lejana para alejarte del juicio del Señor. Entonces, pues que esto nos alumbre y nos haga meditar en nuestros caminos y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal para reconvenirnos con el Señor, porque cercano está el día del Señor. Cuando Juan vio esto, lo vio cercano, ¿sí? Esperó a que esto sucediera pronto. Y han pasado más de 2000 años en que esta visión la tuvo Juan y nosotros a hoy en día. Y aún el Señor ha sido paciente en su ira para no destruirnos, para no destruir a sus enemigos, al hombre perverso y malo. Esto quiere decir que hay oportunidad. Entonces, mientras que estas cosas no sucedan, mientras que el Mesías no haya regresado, pues hay una oportunidad para reconvenirnos con el Señor y es la decisión de cada uno de nosotros el hacerlo o no. Que el Todopoderoso les bendiga, les guarde y nos veremos en una próxima enseñanza si Él nos lo permite. No sin antes recordar las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Laila Tofa todo, Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.